Bueno, vamos a tocar ahora cómo es el cálculo de una fórmula química. Para empezar, hay que definir que la fórmula química es una representación escrita de la composición de una sustancia, ¿sí? En donde nos dice especialmente qué tipo de elementos están conformando ese compuesto y aparte también nos dice el número de la cantidad o número cantidad de esos elementos que conforman ese compuesto. El subíndice, que es un numerito que se coloca en la parte de abajo de cada fórmula, ese número nos dice especialmente las cantidades del elemento que se está conformando o que está haciendo parte del compuesto. ¿Ya? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, para definir fórmula química es una representación simbólica de los elementos que nos dice las cantidades exactas o las cantidades o las relaciones que tienen los elementos dentro de un compuesto. Para distinguir, vamos a hablar de varias clases de fórmulas químicas. Vamos a hablar de una fórmula química que se llama fórmula química mínima o llamada también empírica. Esta, esta nos va a decir a nosotros, fórmula mínima o empírica, nos va a decir una cosa que es muy importante, que se llama la relación. ¿Sí? La relación, ¿no? Que hay una relación. O, para ser un poco más exactos, nos va a decir es exactamente, nos va a decir es la proporcionalidad, la proporción. ¿Ya? La proporción. ¿Ya? Entonces voy a colocar el ejemplo para que ustedes me entiendan bien. Hay un compuesto muy característico, muy conocido y ampliamente utilizado y útil, que es el C6H12O6. Este compuesto orgánico se le llama glucosa. Glucosa. Si yo quiero sacar la fórmula mínima, lo único que debo hacer es, obviamente, simplificar, ¿sí? Simplificar y hallar la relación. Si ustedes se dan cuenta, cesta de 6 sería 1, cesta de 12, 2 y de cesta de 6, 1. Entonces, la fórmula mínima o empírica que nos daría, en este caso, sería CH2O. No está diciendo la proporcionalidad, la relación que hay de los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno dentro del compuesto. En pocas palabras, nos quedaría una proporcionalidad de 1 de carbono, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Esta sería la fórmula mínima. ¿Ya? Bueno, ahora hay otra fórmula que se llama la fórmula molecular. La fórmula molecular es la que nos dice, ¿sí? La fórmula molecular, a partir de la fórmula empírica, nos va a decir la proporción real, o sea, es decir, la cantidad real. Cantidad real. ¿De quién? De los compuestos o de los elementos que conforman ese compuesto. En el ejemplo que acababa de colocar, decíamos que la fórmula mínima de la glucosa es CH2O. Esa sería la fórmula mínima. Mínima. Pero sucede que si queremos sacar la fórmula molecular, entonces nos damos cuenta que es C6H12O6. Esa sería la fórmula molecular porque nos dice que es la relación o la cantidad exacta, ¿sí?, de los elementos que conforman el compuesto. Ustedes notarán que aparecen unos numeritos que ya lo habíamos mencionado que se llaman coeficientes. Estos numeritos nos dicen las cantidades de cada uno de los elementos dentro del compuesto. Eso quiere decir que hay 6 átomos de carbono, hay 12 de hidrógeno y hay exactamente 6 de oxígeno. Eso es una manera también de saber qué cantidades de los elementos conforman el compuesto. Entonces, la fórmula molecular nos dice la cantidad real o exacta de cada uno de los elementos dentro del compuesto. En cambio, la mínima nos dice solamente la proporcionalidad. 1, 2, 1. Nada más. ¿Ya? Aparte de esa, encontramos otra que es muy importante que se llama la fórmula estructural. ¿Sí? La fórmula estructural.
En la fórmula estructural solamente nos va a decir es cómo están dispuestos los elementos y sus enlaces dentro del compuesto, ¿sí? Los enlaces, acuérdense, disposición, ¿sí? ¿De quién? De los enlaces, enlaces. La disposición de los enlaces. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, voy a colocar el ejemplo de, se me viene a la cabeza un compuesto que es muy conocido que se llama, este compuesto que se llama el metano. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula molecular, ¿sí? Y vamos a hacer la fórmula estructural. Entonces colocamos el carbono y sabemos que el carbono, por configuración electrónica y por todos los enlaces que ha tenido y todo lo que puede formar, forma solamente 4 enlaces y que a cada lado se ubican los hidrógenos para que me dé exactamente la cantidad, ¿no? Un carbono y 4 hidrógenos. Entonces se disponen de esa manera. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como fórmula estructural, la que nos dice la disposición de los enlaces dentro de la estructura, ¿ya? O en el caso, supongamos otro ejemplo. Supongamos, voy a colocar otro ejemplo que es el del agua. El agua H2O, ¿sí? Entonces usted mirará que el oxígeno se ubica en el centro y los hidrógenos a los lados. Esta sería la fórmula estructural del agua, porque me está diciendo la disposición de los enlaces con respecto a los elementos que conforman el compuesto o conforman la molécula. ¿Ya? Entonces, fórmula estructural. Y una que la conocen ustedes muy bien también, que la hemos manejado, que se llama la fórmula electrónica o fórmula de Lewis, ¿sí? La fórmula electrónica o de Lewis. Esta fórmula, ¿sí?, nos dice más que todo, ¿sí?, son los electrones de valencia. Los electrones de valencia. Y cómo forman los enlaces respectivos. Un ejemplo, vamos a colocar el ejemplo que estábamos manejando ahorita. Voy a colocar el ejemplo del agua, el H2O, ¿sí? El H2O. Entonces ustedes saben muy bien que el oxígeno, ¿sí?, el oxígeno es un elemento que está en el grupo 6 y ese elemento presenta en su último nivel de energía 6 electrones. Es decir, que para completar la ley del octeto necesitaría 2. En el caso del hidrógeno, sabemos nosotros que el hidrógeno, que hay 2, se ubican a los lados, tiene en su último nivel de energía, ¿sí?, tiene en su último nivel de energía un solo electrón, porque pertenece al grupo número 1 y su configuración electrónica es 1s1. Es decir, que necesita para completar la ley del octeto, como excepción, un solo electrón, porque en ese nivel primero solamente le caben 2 electrones. Entonces, hay un enlace de tipo covalente en donde el oxígeno le presta al hidrógeno y a su vez el hidrógeno le presta un electrón al oxígeno. En este caso sucedería lo mismo con el oxígeno. El oxígeno le prestaría un electrón al hidrógeno y a su vez el hidrógeno le prestaría un electrón a el oxígeno y nos formaría obviamente el enlace que ya lo conocemos, que lo vimos anteriormente. Esta representación que nos dice exactamente lo que son los electrones de valencia y cómo se forman los enlaces le llamamos fórmula de Lewis o fórmula electrónica. ¿Ya? Entonces, esos son muy importantes tenerlas en cuenta. Entonces, son 4 fórmulas. La fórmula mínima o empírica, 1. La fórmula molecular, 2. La fórmula estructural, 3. Y la fórmula electrónica o de Lewis, 4. Ahora, ¿cómo se calcula la fórmula mínima? Que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, un cálculo de la fórmula mínima. Vamos a ver cómo se calcula. Cálculo de la fórmula mínima o empírica. Bueno, o empírica, ¿no? No se los olvide. Empírica. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Para hacerlo, necesitamos primero calcular o determinar el número de moles. Lo primero que debemos hacer, calcular el número de moles.
Para calcular los números de moles, ¿sí?, debemos utilizar lo que ustedes ya conocen, lo han visto también, es con el número de moles, cuando hablábamos de las cantidades de átomos y todo eso con el número de Avogadro. Pero hay una formulita más sencilla todavía, que ojalá que ustedes siempre la manejen, que es esta. N es igual a W sobre PM. Esta fórmula es supremamente importante, donde N es el número de moles, donde W es el peso dado. El peso dado es el que me da en la fórmula o me dan ahí en el problema. Y PM puede ser el peso atómico si es un elemento o el peso molecular si es un compuesto. Ya, entonces normalmente vamos a utilizar esta formulita. Después de hallar nosotros la relación o el número de moles, hallamos la relación de esos números de moles. ¿Cómo se halla? ¿Sí? Y esa relación de número de moles se halla y se calcula de una vez y se obtiene la fórmula mínima. Bueno, esto parece muy sencillo así, pero es mejor hacerlo por medio de un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo. Entonces voy a tomar el primer ejemplo. Vamos a colocarlo acá. Ejemplo. Bueno, entonces dice muy claramente, un gas, ¿no? Un gas presenta, ¿sí?, presenta una cantidad, ¿sí?, presenta una cantidad de el elemento carbono, una cantidad de 92,3 gramos y una cantidad de hidrógeno que es 7,7 gramos. ¿Ya? Entonces, nos dicen, halle la fórmula mínima. Para hacerlo, ¿qué hacemos? Entonces, primero, como acabo de decir, hallamos la relación del número de moles de cada uno. Entonces, coloco N del elemento carbono y utilizo la formulita que ya sabemos que es N es igual a W sobre PM. No se les olvide esta formulita. Entonces, ¿dónde? W, ¿cuál es? Esta cantidad. Entonces, 92,3 gramos. Esa es W. Ahora, PM, que sabemos nosotros que es el peso atómico del elemento, entonces buscamos en la tabla periódica y sabemos que el carbono pesa 12 gramos mol. Entonces, dividimos, hacemos la operación, ¿sí? Dividimos en donde tomamos 92,3 dividido 12 y nos da exactamente 7,7. Vamos a colocar 7,7 porque es la aproximación. Entonces nos da acá 7,7, ¿no? Moles. ¿Por qué moles? Porque cancelamos gramos y me da mol. Mol de carbono. Eso mismo lo vamos a hacer con el número de moles de ¿quién? Del hidrógeno. Entonces, N del hidrógeno. Entonces nos queda peso dado, ¿sí? Peso dado que es 7,7 gramos sobre el peso atómico del hidrógeno que lo encontramos en la tabla periódica que es 1 gramo mol. Entonces cancelamos, ¿no? Cancelamos gramos y gramos y nos da como respuesta, nos da 7,7 mol de hidrógeno. La relación que hay es de 7,7 mol de carbono por 7,7 mol de hidrógeno, pero como no son números enteros, no entenderíamos que es 1 a 1, pero para que nos quede bien el número, dividimos por 7,7, siempre se divide por el menor, 7,7, ¿sí? Y nos daría la respuesta 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la fórmula mínima de ese gas que tiene carbono y tiene hidrógeno sería CH y sería la fórmula mínima del compuesto. Ese en ese caso, ¿ya? En otro caso, otro ejemplo vamos a colocar, ¿ya? Vamos a colocar otro ejemplito. Bueno, vamos a colocar otro ejemplo. Entonces, en el ejemplo 2, ¿sí? En el ejemplo 2, tomamos lo siguiente, ¿ya? El ejemplo 2.
ejemplo 2. Entonces nos dice el ejemplo. Dice, ¿cuál es la fórmula mínima? Nos están preguntando, ¿cuál es la fórmula mínima? ¿Cuál es la fórmula mínima de un compuesto que está formado por 10,4 gramos de cromo y 4,8 gramos de oxígeno? ¿Ya? De oxígeno. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Entonces, hacemos lo mismo que veníamos a hacer. Entonces, hallamos primero N del cromo, ¿sí? Y hallamos N del oxígeno, ¿ya? Cada uno. Entonces, ya sabemos que aplicamos la fórmula, la formulita esta que nos decía que para hallarlo, que era N es igual a W sobre PM. Esa es la formulita que nos interesa a nosotros utilizar. Entonces, lo hacemos aquí. Entonces, el W, ¿cuánto es? Entonces, el W es el que nos dan acá. Entonces, en el primer caso sería 10,4 gramos. Vamos a la tabla periódica y buscamos el peso atómico del cromo, que es exactamente 52 gramos mol. Eso hacemos ¿con quién? Con el oxígeno. 4,8 gramos de oxígeno y el peso del oxígeno que sabemos en la tabla periódica, que es 16 gramos mol. ¿Qué hacemos allí? Cancelamos y hacemos las operaciones. Gramos, 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 gramos. Entonces hacemos la operación. 10,4 dividido 52 y nos da 0,2. Será la respuesta allí. 0,2. ¿Qué? Mol. 0,2 mol. Y cogemos 4,8 dividido 16 y nos da 0,3. Como se dan cuenta ustedes, ¿no? Como se dan cuenta, los números no nos relacionan bien. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por el menor de los dos. De 0,2 y 0,3, el menor es 0,2. Entonces, divido 0,2 sobre 0,2 acá. Aquí nos daría 1. Y aquí nos daría 0,3 dividido 0,2, nos da exactamente 1,5. Como se dan cuenta ustedes, tampoco son números enteros. ¿Ya? Entonces multiplicamos por 2, por un número par. Multiplicamos por número par, ¿sí? Para poder tener números enteros, entonces nos daría un 2 aquí y nos daría un 3 acá. ¿Ya? Entonces, así ya podríamos claramente entender que podríamos obtener una fórmula con números enteros, porque usted no puede tener 1,5 átomos de oxígeno, ¿no? Tiene número, tiene 1, 2 o 3 o 4, no tiene la mitad. Entonces, por eso se multiplica por 2. Entonces, nos quedaría cromo 2 y el oxígeno 3, que en este caso sería, obviamente, la fórmula mínima. En este caso, para la fórmula mínima o empírica, se utiliza este mecanismo. No se les olvide, ¿sí? Dividir por el menor y llegado el caso que no tengan números enteros, multiplican por 2 o por 3 en su defecto para obtener números enteros. Y lo último, que es cómo se calcula la fórmula molecular, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Para calcular la fórmula molecular se utiliza, obviamente, ya se utiliza lo que teníamos nosotros previo, que es saber primero la fórmula empírica. Entonces, se debe saber primero la fórmula empírica. Es lo primero que se debe saber, empírica. Y luego se aplica, ¿sí? Se aplica, de la fórmula empírica, se aplica una fórmula que quiere decir que es el peso, esta fórmula, el peso de la fórmula empírica, porque usted lo puede hallar porque ya la tiene, por un número n y lo divide por el peso que se lo da en el ejercicio de la fórmula molecular. Un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Tengo acá el ejemplo que estamos anteriormente mencionando, el del gas. Entonces, ese gas, decíamos nosotros que tenía una fórmula empírica, ¿sí? De CH nada más, ¿sí? CH. Y que tenía un peso determinado que no nos lo da, no lo sabíamos nosotros, cuál era el peso. ¿Ya? Hay que determinar el peso de ese compuesto.
Entonces, ¿qué hacemos primero? Entonces, primero, ya teniendo en cuenta la fórmula empírica, que en este caso la fórmula empírica era CH, ¿sí? Le sacamos el peso a esa fórmula, que es 12 gramos mol, ¿sí? Y le sumamos un gramo mol, que es el del hidrógeno. Entonces nos daría exactamente 13 gramos mol. Y nos dice en el ejercicio que el peso de la fórmula molecular exactamente vale 26 gramos mol. Eso es el peso de la fórmula molecular, nos lo dice el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicamos esta formulita, ¿sí? Teniendo todos esos datos. Tenemos la fórmula empírica que la acabamos de hallar, que es CH, que pesa 13, y el mismo ejercicio nos da que ese compuesto, ese gas, pesa 26 gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos esta formulita, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, muy sencillo. El peso de la fórmula empírica la tenemos acá, que es 13 gramos mol por N es igual al peso de la fórmula molecular, que es 26 gramos mol. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengamos esto, hacemos un despeje de ecuación. Entonces decimos, N es igual a 26 gramos mol sobre 13 gramos mol. Entonces, cancelamos gramos mol y gramos mol, tanto arriba como abajo. Gramos mol, gramos mol, gramos mol, gramos mol. Cancelamos, sí, esos gramos y obtenemos exactamente que es 26 dividido 13 es igual a 2. Entonces, 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros tomamos la fórmula empírica, que es CH, y le colocamos el subíndice que acabamos de hallar, que es este, que es N, y lo colocamos acá, obtenemos la fórmula molecular. Entonces nos quedaría, la fórmula molecular nos quedaría C2H2, que sería, en este caso, la respuesta y sería la fórmula molecular del compuesto. ¿Qué debemos saber para el cálculo de la fórmula molecular? Hallar primero la fórmula empírica, saber el peso molecular y utilizar esta formulita para hallar y despejar y obtener el subíndice, que es el número exacto y el número real del compuesto en la molécula para dar con la fórmula, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta.